roto, capítulo 1. Hailey. Simon Adams, el invitado a la cena de mi madre, salió de su auto justo después de que mi madre comenzara a gritarme. Ella prácticamente había saltado del auto antes de que él se detuviera cuando me vio parada allí sola. Había esperado tanto como pude para salir, de modo que sería una de las últimas en abandonar el cine, sin importar lo que mi hermana gemela, Kaylee, pensara o lo que cualquier otra persona pudiera pensar. No podía estar exactamente segura de lo que sucedería después de que ella se hubiera ido para, como ella creía, encontrarse con mi amante de internet y poner mis excusas. Sin embargo, tenía una idea bastante buena, de lo contrario, no lo habría enviado. El cine al que habíamos ido como parte de mi plan era uno de los pocos que no estaban en un centro comercial en estos días. La mayoría de las tiendas en la calle en este vecindario ya estaban cerradas cuando terminó la película. La gente se dispersó rápidamente hacia sus autos en el estacionamiento cercano o en la calle, como si estuvieran preocupados de que fuera una zona peligrosa. Tal vez lo fuera. No tenía idea de cómo era. Nunca habíamos ido al cine ni habíamos comprado antes boletos aquí. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?, gritó mamá, después de que comencé a explicar la ausencia de Kaylee. ¿Qué quieres decir con que no ha vuelto? ¿De dónde? Empecé a llorar. Siempre un buen detalle. Mamá odiaba vernos llorar a cualquiera de las dos, siempre esperando que la otra también comenzara pronto. ¿Dónde está?, exigió, golpeando el suelo con el pie. No lo sé, dije, mantuve la cabeza gacha. Solo hacía unas horas mamá nos había visto a Kaylee y a mí entrar al cine y ahora cuando llegaba en el auto solo me vio a mí parada allí mirando frenéticamente a mi alrededor. Estaba segura de que mi rostro reflejaba suficiente preocupación y pánico como para impresionarla. Había planeado cómo debía lucir y sonar. Cuando piensas una anticipación, cómo sería una escena, en cómo ensayar para una obra de teatro. Mi madre no estaba haciendo ni diciendo nada que yo no hubiera esperado. También podría haber escrito su diálogo. Miré hacia atrás y vi a la cajera, una mujer de unos 60 tantos años, y un acomodador que probablemente no tenían más de 20, mirándonos boquiabiertos. Probablemente éramos una drama, mejor que la película que estaban proyectando. Algunas otras personas que caminaban frente al cine y cerca de él se detuvieron en la acera para mirarnos. ¿Cómo es posible que no nos sepas? ¿Dónde está tu hermana? Tal vez todavía esté en el cine adentro. ¿Está en el baño? No está en el baño del cine. ¿Lo has comprobado? No tenía por qué hacerlo, mamá. Respiré profundamente. Kaylee se fue a encontrarse con algún hombre muy pronto después de que llegamos, pero se suponía que regresaría antes de que terminara la película. Solté y seguí llorando. ¿Qué? ¿Qué hombre? ¿Qué está pasando?, preguntó Simon, apresurándose hacia nosotras. Miro la entrada del cine. ¿Dónde está el otro? El otro. No estaba segura de cuál de las dos gemelas era yo. Casi dejé de llorar y comencé a reír. Mamá lo miró, molesta, pero lo ignoró. No podía culparla. No era exactamente lo que cualquiera podría describir como un hombre de aspecto fuerte y que toma las riendas. Había perdido a su esposa hace aproximadamente un año en un accidente de tránsito y o bien la tragedia lo había vuelto dócil e indefenso, o siempre había sido así. No lo sé. Lo había llamado de cita de caridad de mamá, porque nos había dicho que era su primera cita desde la muerte de su esposa y que iba a tener mucho cuidado con él. Le había dicho a Kaylee que parecía más un terapeuta emocional y psicólogo que una velada romántica. Mamá había salido con al menos media docena de hombres después de que ella y nuestro padre se divorciaran, pero ninguno de ellos le era lo suficientemente bueno como para que ella siguiera saliendo con ellos. Dudaba que Simon lo fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está?, preguntó Simon de nuevo. Estoy tratando de averiguarlo. Dice que Kaylee dejó el teatro para encontrarse con un hombre, le dijo mamá. ¿Un hombre? ¿Quién? ¿Qué hombre? ¿Sabía sobre esto? Hizo una mueca, haciendo que pareciera que era culpa suya. Por supuesto que no. Eso es lo que Hailey estaba a punto de explicarme. Me agarró de los hombros y me sacudió. Deja de llorar y habla, dijo. Respiré profundamente, me sequé las lágrimas y comencé con: lo siento, mamá, debía habértelo dicho, pero Kaylee me había odiado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué deberías haberme dicho? ¿Odiarte por qué? Kaylee mantenía una relación por internet con un hombre mayor. Le dije que podía meterse en un buen lío, que los hombres son así de peligrosos, pero ella insistió en que él estaba bien. Según ella, había estado hablando casi todas las noches durante el último mes o así en su ordenador, y le gustaba mucho. Mamá me miró con incredulidad.
Sacudió la cabeza como si mis palabras fueran agua de la ducha atrapada en sus oídos. Cada parte de nuestro rostro parecía estar en movimiento, mientras digería a regañadientes lo que yo estaba diciéndole. ¿Conoció a alguien en internet? Estas cosas pueden ser malas, dijo Simon. Entonces, ¿dónde está? Me preguntó, dando un paso adelante, de repente más agresivo y varonil. ¿Cómo puedes ver? Tu madre y yo estamos muy preocupados. Está presumiendo delante de mamá, pensé, y sonreí para mí misma. Sigue siendo patético. Habla, ordenó mamá. Rápido. Dijo que ella y este hombre finalmente decidieron encontrarse, pero sabía que tú nunca lo aprobarías, así que se le ocurrió la idea de fingir que estábamos emocionadas por esta película. Dije, las palabras salieron de mi boca como agua que se desborda por una presa. Fingir. Era su plan. Después de que nos trajeras aquí, ella se fue del cine para encontrarse con él en algún lugar. Prometió volver mucho antes de que terminara la película. Hasta el momento en que se fue, traté de disuadirla, pero no me escuchó, mamá. Mi madre miró a ambos lados de la calle. ¿Por dónde se fue? ¿Qué más sabes eso? Eso es todo lo que sé. Le seguí la corriente porque dije que me odiaría para siempre si lo hacía. No podía permitir que me odiara. No podía. Somos demasiado aparte la una de la otra. He estado tan preocupada. Empecé a llorar de nuevo. Será mejor que llamemos a la policía, dijo Simon. Mi madre no respondió. Se quedó allí parada, casi congelada en el lugar. Tenía miedo de mirarla. A veces pensaba que podía leer mis pensamientos. Llamaría a la policía, dijo. Sacó su teléfono móvil y dio un paso hacia atrás. ¿Cómo pudiste dejar que hiciera esto? ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto? No hablamos de que cualquiera de las dos debería contarme que la otra se involucra con alguien peligroso. Asentí, pero mantuve la cabeza baja. Me hizo prometer, dije. No podía traicionar a mi hermana. ¿A ella? ¿Qué hay de traicionarme a mí? Levanté la cabeza. Se lo dije, mamá. Pero dijo que necesitábamos creer la una con la otra si íbamos a ser hermanas especiales para siempre. Tenía miedo de romperle el corazón. Eso es tan poco propio de ella, murmuró madre. La miré rápidamente. También es poco propio de mí. Sí, dijo asintiendo. Simon regresó. Están de camino, dijo. Ni siquiera sabes qué dirección tomó. Ella me dijo que se encontrarían en un lugar que él había elegido porque estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera ir a su casa y regresar antes de que terminara la película. Respondí, limpiándome las lágrimas de las mejillas. ¿A su casa? Dijo mamá, y las palabras se apoderaron de sus peores temores. Fue a su casa, a la casa de un hombre extraño. Ese era el plan que ella me había dicho. ¿Vive solo? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo lo conoció en internet? No lo sé, mamá. No sé eso. Ella no me dijo mucho, dije. Los hombres que hacen ese tipo de cosas saben cómo encontrar a jovencitos vulnerables, dijo Simon, asintiendo como una especie de experto en adolescentes. Lo miré con una expresión que gritaba, cállate, estás empleando todo, supongo que fui eficaz. Retrocedí un paso. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?, preguntó mi madre. Tal vez 6 semanas, tal vez 7. ¿Y ambas? ¿Me mantuvieron esto en secreto durante tanto tiempo?, preguntó. Su rostro ahora era un retrato de incredulidad. Parecía una niña pequeña que acababa de enterarse de que Santa Claus no era real. Nunca había creído en Santa Claus. La mayor parte de la vida era un cuento de hadas. ¿Quién necesitaba agregar un hombre gordo con barba? ¿Estabas? Miré a Simon. Ocupada con tus propios problemas, al menos eso era lo que Kaylee pensaba. Y yo también. Ella me convenció de que solo comenzarías a preocuparte tanto por nosotras que volverías a ser infeliz. Y ambas estábamos molestas por lo horriblemente que te había tratado papá. Ella dijo que todo sería culpa mía si lo contaba. Esto es tan impropio de ellos, le dijo mamá a Simon. Nunca has hecho nada ni remotamente parecido a esto. ¿Sabes su nombre?, preguntó Simon. Ella me dijo un nombre, pero no estoy segura de que sea su nombre real. ¿Qué significa eso?, exigió saber mamá. Podría haber inventado un nombre, dijo Simon. O tu hermana podría haberlo inventado, ¿verdad?, preguntó, como si yo fuera ahora la experta. Tal vez, dije. Me volví hacia mamá. Puede que tenga razón. No sé si ella quería decirme su verdadero nombre, así que podría habérmelo inventado solo para callarme, porque se lo preguntaba todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué nombre te dijo?, exigió saber Simon. Bob Brobowski, dije. Nunca me pareció real. No puedo creerlo, dijo mamá, sacudiendo la cabeza. Esto no está sucediendo, no está sucediendo. Se puso las manos sobre los oídos como si pudiera bloquear la realidad y regresar a nuestro mundo perfecto, cerrando y abriendo los ojos. Es un problema en todo el país ahora, dijo Simon. Niñas jóvenes que son explotadas a través de las computadoras.
Se quitó las manos de los oídos como si las hubiera tenido pegadas a ellas y cerró los puños. No, no es un problema para mí, o no debería hacerlo, dijo mamá. Las venas de su cuello parecían a punto de estallar, sus ojos estaban desorbitados y sus fosas nasales dilatadas. Apretó sus finos labios y asintió. Un coche patrulla de la policía se detuvo junto a la acera y 2 agentes se bajaron rápidamente. Simon se dio la vuelta y corrió hacia ellos. Feliz pensé de alejarse de mamá, explicó lo que estaba sucediendo y los agentes se acercaron a nosotras. Señora Fitzgerald, dijo el más alto, soy el agente Donald y este es el agente Monday. Sacó un pequeño bloc de notas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la edad de su hija? Se llama Kaylee Blossom Fitzgerald y tiene 16 años. Esta es su hermana gemela Hailey. Así que no necesito una fotografía para reconocerla, dijo mamá. Son gemelas idénticas. O puedes sacar una foto de Hailey con tu teléfono móvil. No hay ni un ápice de diferencia entre ellas, ni siquiera en la cantidad de pecas que tienen. Llevan el pelo de la misma forma y llevan la misma ropa, del mismo color esta noche. También suenan igual. Los 2 policías me miraron asombrados. El más bajo casi sonrió ante la ridícula que sonaba mamá. Hailey, dijo el agente Donald, ¿por qué no nos cuentas todo lo que pasó entre tu hermana y ese hombre? No dejes nada afuera para que creas que es un detalle demasiado pequeño o no importa, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué no te sientas en nuestro coche? Dijo, haciéndose a un lado para que yo pudiera hacerlo. Cuando empecé a ir hacia él, mamá empezó a seguirme, pero el agente Monday le pidió que esperara. Yo sabía por qué. Pensaron que no diría nada delante de mi madre. Simon le tomó la mano. Cuando los miré, sus papeles parecían invertibles. De repente, ella parecía su cita de caridad. Qué irónico, pensé. Él es el que usa la psicología con ella. Me hizo sonreír, pero me borré al instante cuando subí al autopatrulla. Los 2 oficiales entraron y se volvieron hacia mí. Entonces comenzó el oficial Donald. Cuéntanos cómo empezó todo esto y todo lo que sabes sobre el hombre. Entendemos que tu hermana le dio su nombre. Ella me dijo un nombre, pero como le dije a mi madre, no sé si es su verdadero nombre. Era Bob Grubowski. ¿Le envió una foto de sí mismo por internet?, preguntó el oficial Monday. Supongo que sí, pero nunca vi nada en su computadora. Solo sé lo que ella me decía sobre él. Tal vez pensó que si me mostraba su foto, le diría que era demasiado mayor para ella, o algo así, supongo. Entonces, ¿sabes que esta noche se encontrarían con este tal Bob en algún lugar de este vecindario? Y el hombre era definitivamente mayor y la iba a llevar a su casa. Sí, ella hizo un gran alboroto sobre que él era un hombre mayor y no un estudiante de secundaria. Estaba alardeando de lo mucho que un hombre maduro se sentía atraído por ella. Seguí advirtiéndole, pero ella no me escuchó. Entonces, ¿qué pasó esta noche?, preguntó el oficial Monday. ¿Cómo se organizó todo esto? Ella ya tenía un plan. Empecé y comencé a describirlo. Mientras hablaba, la creencia de que Kaylee realmente nunca volvería se hizo cada vez más fuerte. Casi deseé haber estado allí, escondida en las sombras y observando, como el director de una película cuando Kaylee lo conoció. ¿Tu hermana tiene un teléfono celular?, preguntó el oficial Donald. Sí, las 2 lo hacemos, pero no llevamos móviles esta noche. Me encogí de hombros. Supongo que debería haberme asegurado de que lo hiciéramos. Estaba tan nerviosa por lo que... Esto lo olvidé. Tengo una hermana adolescente, dijo el agente Monday. Como todos sus amigos, ni siquiera va al baño sin su móvil. Estamos demasiado involucradas en el plan de mi hermana. No pensamos, dije con más énfasis y solté algunos sollozos bien colocados. Ahora sabía que había terminado. ¿Qué estaba sucediendo? Debería haber sido más remordiente. Pero una pequeña voz dentro de mí preguntó, si tu hermana gemela se ha ido, sigue siendo una gemela. La gente no dejará de confundirte. No te convertirás finalmente en tu propia persona. Tenía que tener cuidado de no dejar que los policías vieran mi sonrisa. No lo entenderían. Nadie que no nos conociera y no nos conociera como fuimos criadas lo entendería. Hailey. Incluso con todas las advertencias y las malas historias que circulan, ¿a qué madre no le costaría creer que su hija haría algo así? Todo el mundo piensa que está criando ángeles. Me di cuenta de eso por la forma en que los padres de mis amigos hablaban de ellos. ¿Cómo podía su hija estar haciendo algo tan terrible como mantener un romance por internet con un hombre mayor? Y justo debajo de sus narices. Todo esto era especialmente cierto para nuestra madre. Simon Adams tenía razón. Los ejemplares de esto aparecían constantemente en las noticias, pero nuestra madre siempre estaba muy segura de que no haríamos nada que fuera tan prohibido o tan estúpido.
A sus ojos éramos tan buenas, odiaba cuando alardeaban de nosotras y la gente nos miraba como si fuéramos sacadas de un cuento de hadas sobre dos princesas idénticas, clones de Cenicienta, sin ni siquiera una mancha en nuestro comportamiento o complexión. Cuando éramos pequeñas las dos, creíamos que nos habíamos nacido. Habíamos descendido de una nube de ángeles y simplemente habíamos llegado flotando a la sala de partos. La cigüeña realmente nos trajo. Mamá no tenía idea de cuántas cosas habíamos hecho recientemente que ella no aprobaría. Principalmente cosas que yo había hecho y que mi querida hermana maltratada tendría que aceptar, o al menos mantener en secreto. Kaylee habría sido menos sospechosa. Después de todo, sin importar lo que mamá le dijera a otras personas o incluso lo que nos dijera a nosotras, yo sabía en mi corazón que ella favorecía a Kaylee, a pesar de su esfuerzo por no mostrar ningún sesgo. Sin embargo, no tenía dudas de que su favoritismo hacia Kaylee le causaba pesadillas. Y si yo pudiera decir, o cualquier otra persona pudiera decirlo, de hecho, que ella realmente favorecía a una más de nosotras por sobre las demás, y la otra, qué horrible para ella. Durante toda nuestra vida se había esforzado por tratarnos por igual y por pensar que éramos mitad la misma imagen perfecta de hija que había creado, evitando con vehemencia la cosa más pequeña que pudiera hacer que una de nosotras fuera diferente a la otra. Se negaba a amar a una de nosotras más que a la otra. Nadie sufriría más por esta regla que papá, que a veces accidentalmente y a veces deliberadamente intentaba tratarnos como individuos. No fingía estar tan molesta por eso como mamá quería que estuviéramos, pero en mí, cofre secreto de sentimientos y pensamientos apartado de los ojos de mamá, me sentía complacida, incluso cuando él hacía algo por Kaylee. Al menos en su forma de pensar había una diferencia, y no éramos simplemente duplicados o clones, como algunos de los antiguos amigos de mamá nos llamaban de vez en cuando. Siempre me molestaba que a ella no le importaba que la gente dijera eso. A mí sí. ¿Quién diría ser un clon? Estaba cansada de oír que éramos gemelas monocigóticas, desarrolladas a partir de una única combinación de óvulo y espermatozoide que se dividió unos días después de la concepción, que nuestro ADN se originó de la misma fuente. Ni siquiera tenía mi propio ADN como la mayoría de las personas. Tuve que compartir todo con Kaylee desde el momento en que fui concebida. Mi madre solía decirle a la gente que incluso ocupábamos el mismo espacio en su útero y que todo lo que había salido de ella para nutrirnos se consumía en cantidades perfectamente iguales. Nunca supe cómo podía saberlo, pero decía de qué otra manera podrían ser tan idénticas al nacer. Según la lógica y las creencias de mi madre, ¿cómo podría siquiera existir sin Kaylee? Nuestros corazones latían al mismo tiempo. Tomaban la misma cantidad de respiraciones cada día. Si una de nosotras estornudaba, la otra lo oía igual. Y eso era cierto para cada bostezo, cada dolor de cabeza, cada escalofrío. Éramos las hermanas del espejo. Vivíamos en la imagen perfecta, reflejada, la una de la otra. Bueno, tal vez no ahora, tal vez finalmente no ahora. Podía alejarme y Kaylee se quedaría apartada en el cristal, mirando hacia afuera. Vuelve, ven a ayudarme, gritaba. Ayúdate, decía yo. Lo hice. Por eso estás atrapada en el espejo. Llegó otro coche patrulla al lugar y antes de irnos a casa todos dimos una vuelta. Mi madre en un coche y yo en el otro, buscando cualquier señal de Kaylee. A veces los agentes se detenían para preguntar a un peatón si había visto a una chica que se parecía a mí, y yo tenía que hacerme más visible en una parada, incluso salí del vehículo. Lleva la misma ropa, dijeron los posibles testigos. Todos sacudieron la cabeza y se disculparon por no haber visto a Kaylee. Un hombre mayor parecía tener algo que decirles. Me estaba observando tan de cerca que mi corazón se paró de anticipación, pero después de un momento sacudió la cabeza y nos dijo que su vista no era la misma que antes. Parecía que habíamos conducido durante horas. En un momento pasamos por la cafetería cerrada y contuve la respiración de nuevo. Kaylee seguía allí, tal vez tirada al costado de la carretera. ¿Cómo reaccionaría ante eso? Estaba desierto. No había nadie en las aceras, nadie en la calle y nadie sentado en ningún vestíbulo. No había vehículos, incluso las sombras parecían solitarias. Simon se quedó atrás para esperar en el cine en caso de que Kaylee apareciera allí. Cuando regresamos y lo vimos solo, luciendo confundido e indefenso, mi madre se puso más frenética. Quería más policías, más autos e insistió en que llamaran a todas las puertas en un radio de una mitad del cine. Quería que Kaylee se reuniera con él
cerca, dijo. Tiene que vivir en algún lugar de este vecindario. Intentaron razonar con ella, pero se dio la vuelta hacia el oficial Donald, el primer policía que había llegado al teatro, y gritó: «Hagan algo, ¿no lo entienden? Han secuestrado a mi hija o ya habría regresado. La tienen retenida en algún lugar contra su voluntad o se la llevan tan lejos que nunca la encontraremos. Cada minuto que pasa es terrible. Tiene que mantener la calma, señora Fitzgerald», le dijo, y me miró para que hiciera algo para ayudarla, pero bajé la cabeza y me mostré tan impotente como ella. Llegó una policía, probablemente llamada por uno de los otros policías, para que nos ayudara a manejar a mamá. Para ser sincera, incluso yo estaba sorprendida por cómo se estaba comportando. Kelly y yo habíamos visto alterada muchas veces a ella. Por supuesto, solía golpearse tan fuerte cuando gritaba, que tenía marcas negras y azules, pero ahora estaba arremetiendo y agitando los brazos tan salvajemente que pensé que se le iba a salir volando del cuerpo. Ella empezó a gritar, de nuevo, por guardar el secreto de Kaylee. «¿No entiendes que también te han secuestrado?», gritó. Todos la miraban de forma extraña. Tuve que explicarle lo que quería decir, cómo creía que nunca nos pasaba nada a ninguna de las dos, sin que le pasara a la otra. Por supuesto, para la policía seguía sin tener sentido. Fue entonces cuando le conté al oficial Donald lo de papá y cómo la insistencia de que mamá en que nos tratara a las dos exactamente igual había llevado a su divorcio. «Fue demasiado para mi padre», dije. Parecían comprensivos. No tenían que decirlo. Podía verlo en sus caras. Habría sido demasiado para ellos también. Tal vez para cualquiera. El oficial Monday regresó al coche de patrulla para ver si podía ponerse en contacto con papá. En un momento dado, mi madre se separó y empezó a correr por la calle, insistiendo en que la búsqueda continuara y que no deberíamos esperar a que llegara más ayuda. Estábamos perdiendo un tiempo precioso. Había empezado a dirigirse hacia la puerta principal de una casa, cuando alguien corrió hacia ella. Se está tirando del pelo y tuvieron que sujetarla a la fuerza. La policía, la agente Denker, me preguntó el nombre de nuestro médico. «Hay que calmarla, podría hacerse daño», me dijo. Le di el nombre del doctor Blom. Simon Adams se quedó ahí a un lado, demasiado aturdido por hablar. Me reí para mis adentros, imaginando que estaba pensando en qué me he metido. Me sorprendió cuando la agente Monday vino a decirme que había localizado a mi padre y que iba a reunirse con nosotros en nuestra casa. Yo estaba segura de que estaba en algún viaje de negocios a kilómetros y kilómetros de distancia. No habíamos tenido mucho contacto con papá después de que se finalizó el divorcio. Mi madre parecía estar al tanto de las noticias sobre él y su nueva novia. Al parecer, según nos dijeron por última vez, ese romance había terminado y papá estaba viviendo solo en un apartamento. Se suponía que iría a cenar con él dentro de una semana. Casi a diario, mamá nos advertiría que intentaría aprovecharse de nuestra compasión. «Pobrecito», decía, «está solo otra vez». Pero siempre ha estado solo. Lo preferí. No importaba lo que diga. Es demasiado egoísta para estar con alguien, nos asegurará. No desperdicies ni una lágrima con él. Para nosotros, mamá prácticamente se había desmayado, emocionalmente agotada. El oficial Denker estaba con ella en la parte trasera de uno de los coches patrulla, compadeciéndose. La había oído decirle a mamá que ella también tenía una hija adolescente. Mamá la miró y sacudió la cabeza. Kaylee no era simplemente una hija adolescente, no lo entendía. Kaylee y yo éramos especiales. Naturalmente, toda la actividad policíaca frente al cine había traído a la multitud. Interrogaban a cualquiera que apareciera, pero como esperaba y deseaba, nadie supiera más. Llegaron 2 detectives del paisano y tuve que contar mi historia de nuevo. El que hizo las preguntas fue un teniente Cowan. Era mayor que el detective Simpson, que no me pareció mucho mayor que un estudiante universitario. Era mucho más apuesto, con el pelo castaño claro oxidado y ojos de color marrón verdoso. Cada vez que respondía a una de las preguntas del teniente Cowan, miraba al detective Simmons para ver su reacción. Incluso le sonreí una vez. «Necesitaríamos el ordenador de tu hermana», dijo el teniente Cowan. «Tu padre está de camino y tu médico de familia va a venir a tu casa a buscar a tu madre, así que ¿por qué no vuelves con nosotros y nos cuentas todo lo que sabes, todo lo que recuerdes?» «Será mejor que le pregunte a mamá», dije mirando el coche patrulla en el que ella estaba. «Mejor que vengas», dijo el teniente Cowan. «Se ha calmado un poco, se dirigirán a tu casa». Me encogí de hombros y lo seguí hasta el auto. Antes de subir miré a Simon Adams. Parecía estar totalmente perdido ahora y no estaba seguro de si debía quedarse esperando. «La cita de mi madre no sabe nada», le dije al detective Simpson. «Tal vez debería decirle que se vaya a su casa. Mi padre viene», añadí, dando a entender que esto podría ser un problema. Miró a Simon y luego al teniente Cowan, quien asintió.
Consiga su nombre, dirección y números de contacto, le dijo al teniente Cowan. Me subí al asiento trasero. El coche patrulla que llevaba a mi madre empezó a marcharse cuando se detuvo delante de nosotros. La vi darse la vuelta en el asiento trasero y presionar la cara contra la ventana trasera, como si le estuviera arañando con las manos mientras gritaba. Miré hacia abajo rápidamente, sobre todo avergonzando por ella. Todo el mundo verá lo patética que es. Pero la buena noticia es de que la mayoría sentirá pena por mí, pensé. No solo probablemente he perdido a mi hermana, mi otra mitad, sino que mi madre no será la misma. En ese tendría razón. Mi madre me iba a necesitar. Me necesitaría el doble de lo que me había necesitado antes, sobre todo sin que papá viniera con nosotros. A veces tendría que ser más como Kaylee, pero no importaba porque podía volver a ser yo misma. Sin Kaylee podía hacer muchas cosas nuevas y todo lo que me pusiera parecía ser solo mío. No habría nadie que me imitara, que me duplicara. Sigue pensando en eso, dije. Después el teniente Cowell, mientras esperamos al detective Simpson, cada pequeño detalle que se te ocurra será útil. No pienses que nada es demasiado pequeño para ser importante. Realmente no sé mucho, dije. No quería que mi hermana siguiera escribiéndose con él, y ella lo sabía, así que me ocultó la mayor parte de lo que decía. El detective Simpson subió. Te dijo su nombre. Tú lo dijiste, dijo el teniente Cowell, mientras se alejaba de la acera. Browski. Pero para ser honesta, creo que se lo inventó. Dije, tenía miedo de que yo hiciera una búsqueda o algo y descubriera que era un criminal. Sin embargo, ustedes son los bastante cercanos, ¿verdad? Preguntó el detective Simmons. Dos hermanas no podrían ser más cercanas a menos que estén físicamente unidas, dije. Nunca nos guardamos secretos, pero Kaylee estaba dedicada a ser más propia y yo no quería imponerme en su camino. Ninguno habló durante un rato. ¿Alguna vez imprimió algo de él para mostrártelo o te mostró su foto? Tal vez sabes dónde está esa. No, todo lo que sabía me lo dijo. Nunca vi nada. Era posesiva con su nueva relación. Fue lo primero que tenía de verdad y yo no. No compartíamos novios, dijo el teniente Cowell. Me quedé en silencio. Se volvió para mirarme. ¿Acaso tú? Es cierto modo, a veces, dije. Respetamos mucho las opiniones de cada una. Los dos detectives se miraron y guardaron silencio durante un rato. El detective Simmons había estado comprobando el nombre que les había dado. No hay nadie con ese nombre viviendo en los alrededores. El más cercano que ha aparecido vive en Cape May, pero parece que tiene más de 60 y tantos años. Los depredadores no parecen estar limitados por la edad. Veamos qué podemos conseguir de su ordenador, dijo el teniente Cowan. Sí, veamos, pensé, y sonreí para mis adentros. Papá y el doctor Blum estaban en nuestra casa cuando llegamos. A mamá ya le habían acogido rápidamente. El doctor Blum le había guiado hasta su dormitorio. En ese momento en que entré, papá se volvió hacia mí. ¿Qué está pasando aquí, Hailey? ¿Kaylee está involucrada con un hombre mayor en Internet?, preguntó asombrado. ¿Por qué te sorprendería?, quería preguntarle. Durante años has sabido menos de nosotros que la mayoría de nuestros vecinos. Estabas demasiado ocupado intentando hacer una nueva vida para ti. Eso es lo que me dijo, papá. Le dije que estaba mal y era peligroso. Ella mantuvo la mayor parte del asunto en secreto, añadí. Me hice prometer que no diría nada. Pensé que se lo pasaría, que se daría cuenta de que era una estupidez, y eso sería todo. Pero has ideado una forma fugitiva para que ella lo conociera esta noche. No lo hice, ella lo hizo. Yo quería ir con ella para protegerla cuando lo conociera. Pero ella pensó que yo estaba tratando de competir con ella por su atención o algo así que no fui. Estaba muy preocupada. Pero ella prometió que si él se comportaba de forma extraña o algo así, volvería enseguida al cine. Papá, mira a los detectives. ¿Qué hacemos?, preguntó. Seguimos con una búsqueda física en los alrededores, con la esperanza de encontrar un testigo. Mientras tanto, necesitaremos su computadora, le dijo el teniente Coward. Seguro, dijo papá. Muéstraselas, Hailey. ¿Cómo está mamá?, pregunté. El doctor Blum le va a dar algo para calmarla y ya veremos, dijo. Me quedaré aquí esta noche, no te preocupes, añadió rápidamente. Ella me culpa a mí, pero no podía detener a Kaylee sin que ella me odiara, papá. Fue duro, me quejé. No sabes lo duro que fue para mí irme a dormir todas las noches pensando en los problemas en los que se podría meter. Me sentí mal por eso, por todo el tiempo, pero no podía permitir que Kaylee me odiara, no podía delatarla, no podía, papá. No te preocupes, dijo, me quedaré aquí hasta que la situación se resuelva. Me alegro mucho, papá, dije y lo abracé, lo agarré fuerte. Será mejor que ayudes a los policías, susurró papá. La solté, reprimiendo un sollozo, y lo llevé al dormitorio de Kaylee. Desconectaron la computadora y el oficial Donald la tomó.
Solo necesitamos el disco duro, me dijo el detective Simpson. ¿Sabes cómo se comunicaban? Emails, Twitters, Facebook, ¿qué? Negué con la cabeza. Como dije, nunca vi nada de eso. Mi hermana quería mantener todo en secreto. Era cosa suya, no mía. Tenía que compartir muchas cosas de mi vida conmigo. Prácticamente todo. Entendí por qué estaba molesta por eso. Porque nos molestaban a las dos. Este romance con un hombre mayor era cosa suya. Me contó lo que estaba haciendo y le dije lo preocupada que estaba, pero ella seguía diciendo que sabía lo que estaba haciendo. Mi voz se quebraba cuando hablaba. Estaba al borde de más lágrimas, pero pensé que lo estaba haciendo bien, explicando bien las cosas. No entiendo cuando dices que ustedes dos tuvieron que compartir todo, dijo el teniente Cowan. ¿Qué significa eso exactamente? Es tal como dije, todo. Tenemos la misma ropa, los mismos zapatos, mismos juguetes, muñecas. Todo lo que yo tengo lo tiene ella y viceversa. Y tiene que ser exactamente lo mismo. Incluso si tenemos cepillos de dientes del mismo color. Por eso llevábamos la misma esta noche, dije. A mamá le gusta así, incluso a nuestra edad. Los dos detectives se miraron con expresiones de asombro. ¿Por qué?, preguntó el detective Simpson. Somos gemelas idénticas, gemelas monocigóticas. Tenemos el mismo ADN, hay muchos pocos como nosotras. Mamá nos crió para compartir. Somos dos mitades de su hija perfecta, añadí, y forcé una sonrisa como si pensara que era maravilloso. Luego cambié de expresión rápidamente. Por eso está más molesta. Falta la mitad de nosotras. Se miraron la una del otro, con expresiones que decían, ya lo hemos oído todo. Sabía que no me culparían de ninguna manera después de oír todo esto. Mamá era la chiflada. Volveremos por la mañana, dijo el teniente Cowell. Anota cualquier cosa que puedas ayudarnos, cualquier cosa que recuerdes. No podemos enfatizarlo demasiado. Los detalles son críticos. Probablemente lo encontrará todo en su computadora, dije. Ahí es donde me dijo que sucedió todo, pero no sé ningún detalle real para ella de lo que le dije a usted, enfaticé. Salieron los dos de la habitación de Kaylee. Me quedé allí, un momento mirando alrededor. Si mamá se sale con la suya, pensé, lo convertirá en un santuario. Nada se tocará ni cambiará, pero se mantendrá tan limpio como siempre. Después de todo, algún día Kaylee regresará. ¿No es así? Una nueva idea, genial, se me ocurrió. Como una sorpresa, si ella hacía eso, yo podría hacer cambios significativos en su habitación. Ella no querría que la mía fuera un santuario si ella intentaba duplicarla. Yo enfatizaría lo importante que era preservar la habitación de Kaylee exactamente como estaba, incluso cuando yo añadiera algo a la mía o cambiara algo nuevo. Finalmente podía poner algunos carteles de cantantes de rock y estrellas de cine que me gustaban, pero a Kaylee no. Había tanto que no podía hacer ahora. Se abrían nuevas puertas a cada momento que pasaba. Sentí que podía respirar mejor. Mamá estaba sedada y durmiendo. Vi a papá hablando con el Dr. Baum en el pasillo. Prácticamente susurraban y el Dr. Baum no dejaba de sacudir la cabeza. Mientras papá hablaba, probablemente estaban describiendo la loca que estaba mamá. Pensé en el Dr. Baum, que le dio una palmadita a papá en el hombro para darle esperanzas y luego se fue a su casa. Se quedó en silencio. Voy a dormir aquí abajo, me dijo papá. Solo llámame si necesitas algo. ¿Por qué no duermes en la habitación de Kaylee, papá?, le sugerí. Duerme en una cama cómoda, en un lugar de un sofá. Lo consideró. Me gusta la idea de que estarás justo al lado mío, papá. No me resultará fácil conciliar el sueño. Probablemente tendré pesadillas. Me cuesta dejar de pensar en lo que puede estar pasando ahora mismo, en lo asustada que debe estar. Está bien, cariño, dijo. Lo haré. Sonreí. Nos llamaba Cariños cuando vivía con nosotros, pero siempre era Cariños, no cariño. Esta noche era solo yo. Y así sería por la mañana, estaba segura. Todo estaría cambiando ahora. De hecho, me sentía como si acabara de nacer y todo lo que me había pasado antes, toda mi vida hasta ahora, fuera la pesadilla que temía. Si tan solo pudiera borrar mi memoria de la misma manera que puedo borrar todo en una computadora, la vida realmente sería perfecta. Incluso sería la hija perfecta por mí misma.